Gracias por informarse con nosotros. En esta ocasión conversaremos con Javier Erro, quien es periodista, comunicador social y profesor de la Universidad Navarra en España, y también se dedica a la comunicación política. También fue profesor en los años 90 en el Departamento de Comunicaciones y Cultura, y este año ha vuelto para dar una conferencia sobre la comunicación de la solidaridad, para abrir el año 2019 para el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. El término es del Consejo de Europa. El Consejo de Europa está muy preocupado por lo que está pasando y ya oficialmente ha conceptualizado, ya ha declarado el concepto de guerra de la información. Lo entiende como toda una estrategia que va mucho más allá de lo que podemos llamar noticias falseadas, y es una estrategia informativa integral destinada a, dice, destruir el espacio público para la defensa de intereses privados organizados. Esto es muy importante porque establece ya un marco conceptual para que podamos ir trabajando en defensas metodológicas y pedagógicas de lo que está pasando con las noticias falseadas. El Consejo de Europa lo que viene a decir es que estamos ante una estrategia política, primero, y que da de lleno en la zona de flotación del sistema democrático representativo, y además que se aspira a una construcción social, es decir, a un modelo de sociedad que se pueda controlar desde corporaciones y de poderes ocultos, como estamos empezando a ver, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema importante que hasta podíamos matizar al Consejo de Europa, porque también podemos ver, esto no lo dice Europa, pero yo creo que es perfectamente sospechable que esto es una fase de salto cualitativo a la pérdida del control político del sistema europeo en estos momentos en las democracias representativas. Esto no puede verse ajeno a la forma de socialismo, de capitalismo financiero global que estamos viviendo, y a la pérdida de las soberanías nacionales. Yo creo que teóricamente desde la comunicación social nos tiene que dar mucho que pensar en los próximos años. Pues yo creo que es por lo que han saltado las alarmas de una forma tan rápida en Europa. Aquí las víctimas somos casi todos. Aquí no se puede hablar de un sector, una clase, la clase trabajadora. Por supuesto que los que menos tienen, o los que tienen más dependencia, o los que ya están en sectores de exclusión, se ven directamente afectados de una forma muy rápida. Pero aquí la víctima es el sistema como tal. Lo que está pasando con la extrema derecha en Europa, lo primero es el proyecto europeo. O sea, lo que no podemos olvidar es que la extrema derecha francesa, por ejemplo, o la inglesa en el Reino Unido, buena parte de Centro Europa, es antieuropeísta, es nacionalista, reclama la soberanía, y no siempre es ultraliberal. Por ejemplo, la española es ultraliberal, pero no siempre es ultraliberal. A Trump no se le puede acusar de ultraliberal desde un punto de vista económico, al revés, de proteccionista. Entonces, el proyecto de la Unión Europea, que en estos momentos lo está pasando muy mal, o por decirlo más sencillo, hace aguas. El proyecto económico, que era precisamente el del capital financiero y que era neoliberal, es el que esto también se pone en peligro. Entonces, aquí las alarmas son un poco, no sé cómo voy a decir, interesadas. Tenemos derecho a preguntarnos de si no se pusiera en cuestión el sistema económico neoliberal
matizado de la Unión Europea si se hubiera reaccionado tan rápido solo por lo político. Entran dudas. Pues estas guerras se libran con unas armas desconocidas que las estamos descubriendo muy poquito a poco, con los Big Data, con los algoritmos, con los perfiles desconocidos por nosotros, con, en definitiva, la capacidad de procesamiento en tiempo prácticamente real y de millones de datos que cedemos consciente e inconscientemente, y de una capacidad de hipersegmentación tremenda, hasta el punto de que desde las redes sociales se puede reforzar los prejuicios de cualquiera en cualquier momento, y sin que lo podamos percibir. Por eso es sorprendente, y dices, ay, ahora gana Trump, ahora gana Bolsonaro, y a nosotros nos sorprende, cada vez menos ya, pero no es nada sorprendente porque es un trabajo que se ha hecho de una forma muy detallada y de una forma dilatada, que no vemos hasta que irrumpe como si fuera un geyser, pero ahí está. Pues juega un papel fundamental, esencial. Este es otro de los problemas, que están trabajando ámbitos y con instrumentos que nosotros habíamos ingenuamente, soberbiamente desechado, ¿verdad? Nuestra comunicación era hija de la comunicación racional, de la argumentación racional, de la teoría de la acción racional, ¿verdad? Y de la argumentación racional, muy habermasiana, y que es muy importante y que aporta grandes cosas, pero habíamos perdido la razón cordial, no sabíamos cómo entrar, esa razón sintiente que decía Zubiri, ¿verdad? Y que las redes sociales no es que cultiven, es que lo llevan enraizado. Entonces, cuando surgen las redes sociales, nos hablan en otro lenguaje, y a la gente le hablan en otro lenguaje, un lenguaje que para nosotros, desde la comunicación social, desde los medios tradicionales, pues era distinto a pesar de todo el proceso de espectacularización que venía de la televisión y que lo ha invadido todo, pero era distinto, y es además un proceso directo, es que te llega a ti, no en tu televisión, te llega en tu móvil y te llega solo a ti o a los grupos en los que tú te manejas. Es decir, es una comunicación a la carta, que además es movediza, que se va adaptando en función de los datos que tú vas aportando. Eso es fundamental. Y las noticias falseadas, como a mí me gusta llamarlo, y que no es mío, que es un profesor de la Universidad de Navarra que se llama Ramón Salaverría, me parece que es importante este matiz, porque si no, hablando de noticias falsas, todavía queda una pequeña disculpa de decir, tienen que ver con los errores. No, esto no es un tema de errores, esto es un tema de algo hecho laboriosa, planificadamente para ser mentira y producir unos efectos buscados. Por lo tanto, es parte, las noticias falseadas, partes de una estrategia que hoy es mucho más compleja y mucho más difícil de percibir. Abatido no. Abatido es como cae un animal cuando cae ya muerto. El periodismo no va a morir, ni la radio va a morir, ni los periódicos van a morir, ni la política tradicional va a morir. Estamos en una sociedad hipercompleja donde todo se hibrida y donde todo permanece y cambia.
pero sí tendríamos que hablar de importancias, de capacidad de influencia, y eso sí que va a ser muy distinto. La prensa escrita, el modelo de negocio de la prensa escrita ya está fuera. Son poquísimos los periódicos hoy que pueden sostenerse y ese modelo ya se está buscando desesperadamente cómo salir. Prácticamente solo, con algunas excepciones, solo los medios muy locales consiguen la radio. Bueno, que la radio está cambiando y tiene que cambiar, eso es obvio. La propia televisión se ve superada a sí mismo. Lo que está claro es que cambia la relación de la comunicación pública y de la comunicación social en todas sus formas con la realidad y con la sociedad. Y eso nos sacude de lleno y nos sacude fuerte de golpe, pero nos sacude en positivo. El problema es que es un golpe muy fuerte y es sorpresivo, entre comillas. Pero yo creo que es un acicate y que abre muchas oportunidades. Pero le tenemos que perder el miedo porque sí, como profesionales, esto nos sacude como nos ha sacudido hace décadas. No hay que negarlo. Es muy complicado. Ha dicho bien de estrategias, porque no creo que sea posible una estrategia. Yo creo que casi nada ya en una sociedad tan compleja y con el problema de la aceleración social que tiene esta, que no podemos ya pensar en términos de una estrategia, de que va a haber una planificación. Vamos a tener que sobrevivir y navegar en este mar tan tormentoso con estrategias y maniobras puntuales en el aquí y en el ahora, que sí nos van a ir dando, nos están dando ya experiencia e información para establecer criterios que podemos ir aplicando de manera más amplia, pero que van a tener que ser adaptados siempre, La primera es el contexto, La segunda, que a mí me parece muy importante, es el tiempo. Esto no tiene futuro. A mí y esta frase la digo con mucha intención. El planteamiento de la guerra, de la desinformación, no tiene futuro. Es totalmente presentista, no sabe a dónde va y no va a solucionar problemas, con lo cual tiene posibilidades de evolucionar rapidísimamente y de ir teniendo huecos rapidísimamente. La pregunta es medular, porque se ha formado todo un vocabulario actualizado que lo intenta resolver todo con términos como innovación social, creatividad social, sin que se especifique muy bien qué es eso, pero que el sistema económico sabe muy bien cómo lo entiende y cómo lo interpreta, ¿no? Entonces nos deriva hacia ahí. Vamos a ver, yo entiendo la creatividad en este caso de una manera muy específica. Creatividad vinculada a ensayo, creatividad entendida como la capacidad que tenemos de reaccionar, de recuperarnos cuando la realidad nos desmiente ese trabajo. Algo tan sencillo como no forzar la realidad para mantener un cuerpo teórico o práctico que nos sirva. Es hasta simple, pero también la estrategia de Trump es simple y por eso es tan eficaz. Pues esto es tan sencillo como decir, la realidad es rotunda, ¿sí? Pues entonces, si la realidad es rotunda y nos dice que esto que parecía que servía ahora ya no sirve, aquí tenemos que tener la capacidad, la resiliencia, como quiera llamarse, para decir no sirve. Por lo tanto, y yo la entiendo desde
desde lo técnico, aquí soy también muy primario, desde la práctica, de lo que puede llamarse una práctica autorreflexiva, no una práctica acelerada, no una práctica de creatividad por creatividad, no una práctica desbocada, una práctica que ya incorpora en su proceso de planificación y de realización la autorreflexividad. Es decir, que ya está pensando inmediatamente qué hace, si esto que está haciendo se cumple o no con la realidad que estoy viviendo. Eso lo tenemos que incorporar en el proceso hasta que haya una autoevaluación. Y esto no es solo con la producción mediática y con la producción digital, yo también creo que es con la producción académica. Que no es abandonar la teoría, que es al revés, es incorporarla, pero a la práctica. Hay que buscar, eso sí, unos tiempos suficientes para poder asumir esa autorreflexividad, que tiene que ser un elemento permanente. Pues veo un horizonte tan complejo como apasionante, pero no para las nuevas generaciones de comunicadores y comunicadoras, sino de ciudadanos y de ciudadanas. Creo que todos tenemos el mismo problema. Una sociedad que está destruyendo las reglas de juego y el tejido social, desde una mercantilización y un ámbito económico que lo ha invadido todo, desde lo público hasta lo privado, que se ha salido del huacal, si se me permite la expresión, y una reinvención, una paralización de eso y una reinvención de lo social, de lo político. ¿Qué pasa con las generaciones comunicativas? Que les corresponde ese reto ciudadano. Estamos en un momento de cambio, de reconstrucción social. No sabemos hacia dónde vamos, pero tenemos claro que este sistema, que este modelo, lo que está produciendo con lo que nos amenaza es la autodestrucción. Y al cambio climático me remito solo por poner un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con los comunicadores y comunicadoras? Que además de eso, de esa responsabilidad como ciudadanos, les corresponde una enorme como comunicadores. ¿Por qué? Porque son los constructores decisivos del espacio público, son los constructores decisivos del lugar donde todavía tienen que permanecer aquellos lazos que nos permitan entendernos. Y aquí también yo creo que hay que darle la vuelta, porque a veces nos pasamos de pesimismo y hay mucho apocalíptico y apocalíptica por ahí anunciando cosas. A ver, si tenemos esta crisis, si tenemos esta falta de estabilidad, es porque la gente muestra profundísimas resistencias a perder una vocación democrática. Si no, no tendríamos el problema. Si no, ya hace tiempo que esto estaría en si no, o mantendríamos el bipartidismo de siempre, o mantendríamos la estabilidad de siempre, o hace ya tiempos que habrían apoyado posturas absolutamente autoritarias y supuestamente eficaces. Pero hay una resistencia a la democracia, la llevamos ya muy dentro, pero es un proceso en construcción y en destrucción. Entonces, ahí hay que ser esperanzado, pero hay que trabajar muy en serio para reconstruir esto. Muchas gracias, Javier, por haber compartido tu opinión sobre la comunicación actual.